Urbanismo y Diseño, la FADU-UBA, en el pabellón 3 de la Ciudad Universitaria, y en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el CCK. Sí. Para que Oscar diga que las pilas están bien cargadas y esté sin comer es porque realmente está entusiasmado, ¿eh? Sí, está con todo. Antes de arrancar y meternos de lleno en el programa, todas estas actividades van saliendo también en el InfoSiberia. Entonces, recordémosle a la gente que consulte el InfoSiberia. Sí, vimos ¿no? la actividad de la mesa nuestra de hoy en el InfoSiberia. Exactamente. Con Y mucho si gusto. todavía no lo reciben, pueden mandar un mensajito que puede decir ahora y siempre al 11 32 05 8813. Mandan un mensajito, guardan el contacto y ya está. Cada mañana tempranito el resumen de las mejores noticias sin que nos marquen la agenda en tu celular. Perfecto. Muy bien. Extraordinario. Y entonces estábamos hablando un poco del foro. Sí, que una actividad muy intensa. Realmente quedamos muy sorprendidos por la cantidad de gente que circulaba nosotros nos tocó estar en la Exesma, en el pabellón de abuelas, en la sala 2, el edificio de abuelas, y cuando atravesamos todo el predio vimos muchísima gente circulando y dirigiéndose a todas y cada una de las actividades. Hay cientos de mesas oficiales y autogestionadas de todo tipo, de toda la temática de derechos humanos en su sentido más amplio. Y me parece que hay algo importante para destacar, que no es menor, que este foro de derechos humanos, que es un encuentro para reflexionar, para pensar acciones y estrategias respecto de una época muy compleja que estamos atravesando. De hecho, muchas de las mesas del foro tomaban el tema de la dictadura, pero lo relacionaban también con todo lo que hoy podemos llamar las renovadas estrategias de dominación, en donde lo que se ha dado en llamar lawfare, guerra judicial, que habla de la connivencia entre el Poder Judicial o Partido Judicial y los medios de comunicación bajo el poder económico, precisamente están de alguna manera hackeando esta y estas democracias de nuestra región. También hay que pensarlo al calor de la situación, la geopolítica mundial, en donde en la disputa de Estados Unidos con el resto del mundo, América Latina cobra para los Estados Unidos un interés muy particular. Y justamente hubo muchas mesas respecto de las cuales se debatieron muchas cuestiones vinculadas a esta realidad, no solamente nacional, sino regional. En la apertura estuvo el presidente junto a Adolfo Pérez Esquivel y a otras autoridades, a Tati Almeida. Estuvo ayer la vicepresidenta Cristina con el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, con la presencia de expresidentes y demás. Y todo el tiempo atraviesa esta cuestión de cómo pensar esta ofensiva de la ultraderecha en el mundo. Van a haber, no son solamente mesas políticas, sociales, de derechos humanos, sino que también hay actividades artísticas, expresiones de arte. No sé si es eso lo que ibas a decir. No, iba a repasar, ahora volvemos sobre eso, lo que fue la mesa de hoy, pero sí también queríamos anunciar dos actividades culturales que van a ocurrir mañana de 9 a 11 en el pabellón 3 de la FADU, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en el aula 43 en la Ciudad Universitaria. Se va a presentar una obra que hoy fue anticipada en la mesa de hoy, que se llama Vivificar. Es una experiencia audiovisual que dura unos 15 minutos. Entre 10 y 15 minutos. Entre 10 y 15. Entre 10 y 15 minutos. Y que es realmente una impactante exposición del significado de la desaparición forzada de personas. No voy a spoilear
en qué consiste, en todo caso, hasta que las personas tengan la oportunidad de verla. Y pero sí les decimos que es impresionante. Es impresionante, realmente es una orquesta que está tocando en un centro comercial y se personifica y se escenifica los efectos de la desaparición forzada de personas. Es realmente muy emocionante, muy impactante, y es una forma en que su creadora, nuestra querida Constanza Ramírez Molano, que si todo va bien podemos tenerla en la segunda parte de nuestro programa hoy, puso de manifiesto toda su creatividad para testimoniar esto en la complejísima realidad de la desaparición forzada en Colombia. Y también Constanza propone otra actividad que está a cargo de otra compañera de Colombia, familiar, Sandra Ubaté. Sandra Ubaté Monroy es hermana de un detenido desaparecido de los años 90 en Colombia, y ella propone una actividad que se llama Pendular y se llama narración textil. Es la confección de textos y retratos a través de telares y entramados textiles que realmente son muy pero muy bonitos también y muy interesantes de ver. Van a exponer ambas, Constanza con Vivificar y Sandra con Pendular, mañana entre las 9 y las 11, repetimos, en el pabellón de la FADU UBA, pabellón 3 de la Ciudad Universitaria, aula 43. Y mañana también, acá en el balcón de Caput, habla Néstor. Sí, señores, sí, señoras, vengo a pedir perdón en nombre del Estado. A las 4 de la tarde acérquense a la radio o lo pueden seguir por las redes, pero si no se acercan desde abajo, porque Néstor se asomará al balcón. Esto es, para los que no conocen la radio, esto es Talcahuano 240, ¿sí? Talcahuano 240. El balcón del cuarto piso. Exactamente. ¿Y qué es? ¿Actuación o mapping? Ya que estamos con el tema del mapping últimamente. Eso vamos a dejarle algo de sorpresa, pero va a evocar el discurso del 24 de marzo del 2004, el que dio en la ex ESMA, todos lo recordamos. Uh-huh. Bueno, se va a realizar eso acá con el intérprete Néstor Sánchez. Perfecto. Sí, así que bueno, y los esperamos. Y si alguno está ahora por el CCK, están dando la película de Evo, Seré Millones, la súper recomiendo. Si no, bueno, buscarán otra oportunidad. Pero hay que verla. Hay que verla, ¿eh? Uh-huh. Hay que verla, es muy, muy, muy buena. Muy buena. Y sabés que hablando de Evo, hoy en la mesa de las 11, que se llamaba A 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, la desaparición forzada de personas en América Latina y la defensa de los derechos humanos en el marco de las actuales estrategias de dominación, en la mesa, que fue coordinada por nuestra co-conductora Ana María Careaga, estuvieron Karina Battiani, la directora de Claxo, Luz Marina Monzón, es la ex directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas de Colombia, y la que ya mencionamos, Constanza Ramírez Molano, presidenta de la asociación Otras Voces. Y cerró la mesa una querida presencia, la de Norita Cortiñas, a quien tuvimos que ir a buscar porque estaba en otra mesa. Y en realidad estaba como público asistiendo a una mesa en donde estaba exponiendo nada más ni nada menos que Evo Morales, quien, cuando la intimamos poco menos a Norita para que nos acompañara porque tenía que empezar nuestra actividad, al tomar conciencia Evo de que Norita se tenía que levantar, que ya le había avisado, interrumpió su locución para saludarla y pedir un aplauso para Nora, que fue retirada. La retiramos de la sala en medio de ovaciones. La verdad que bueno, hay que decir que hoy es el cumpleaños de Norita, sí, y que fue rodeada de afecto desde que entró en todos los lugares. Ahora venimos de otra actividad en el CCC de Claxo, en donde me preguntaban cuántas veces sopló, le cantaron el cumpleaños feliz a Norita, porque cada vez que venía alguien decía, es el cumpleaños de Norita, y volvían a cantar
el cumpleaños feliz, soplaban la misma torta y la le misma llenaron vela. de regalo, no sé cómo va a ser la pobre. Y así va a seguir a lo largo del día y seguramente también mañana porque es jueves de ronda. Así Claro, es. exactamente. No sé Así cómo va a ser es. la pobre Marisa, que es la chica que la acompaña, para llevar todas las cosas que le obsequiaron a Nora. Un abrazo a Marisa también. Sí, también desde y Radio tuvimos Caput. muchas queridas presencias ahí en la actividad. Bueno, estuvo Sidi Medina, estuvo la gente de Madariaga, los familiares de Madariaga, Guillermo Mogilner y Ana María. Estuvo el titular de la Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la UBA, Michel Fariña. Estuvo Esteban Bayer. El hijo de Osvaldo Bayer. Y que bueno, Osvaldo Bayer debe ser mencionado en muchas mesas, porque nosotros en un ratito que estuvimos en dos, se los mencionó en las dos, así que bueno, Sí. la gente también. No, además lo me quiere contó mucho. que iba a estar con el Quinteto Negro La Boca, haciendo algunos tangos libertarios con letra de Osvaldo. Así ¿Cuándo que eso? mañana actúan ahí en el escenario del foro. Supongo que debe ser el acto de cierre del foro. Ah, mira qué bien. Bueno, hay actividades a full. Mañana, Sí, mañana nosotros vamos a estar en Máximo Paz, ¿no? A las 6 de la tarde. Sí, a las 6 exactamente. Ahí va a estar nuestra conductora Ana María Coriaga, en Máximo Paz, en la Casa de la Mujer Esther Balestrino, Esther Cariaga. Así que bueno, ahí también el que estamos ande, convocando depende por dónde andes, siempre Siempre va a tenés tener donde algo. sumarte. Incluso el propio 24 de marzo, además de la marcha, y bueno, que ahí por supuesto, y en todo el país, las marchas, podemos decir, las calles, ojalá que las calles se llenen de memoria, de repudio al golpe y de defensa de la democracia, porque este 24 de marzo nos encuentra 40 años de la democracia, 47 años del último de la última dictadura que trajo tanto dolor, tanta tragedia a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, y me parece que es un momento muy importante para que la gente salga a las calles a defender la democracia. Venimos diciendo que hoy, justamente por el avance de la ultraderecha, de los discursos de odio, lo que está habiendo es una vulneración de la democracia y se está instalando la contradicción entre democracia, neofascismo o democracia y mafias, y efectivamente es fundamental que la gente valore y defienda el haber podido salir de esa larga y oscura noche, y que además todavía estamos tratando de recuperarnos. Hoy algo que me impactó mucho fue que estábamos en una sala en donde me parece importante decir que en la ESMA uno siempre siente que no deja de tener conciencia de dónde está. Y estábamos en una sala rodeados de las fotos de las y los desaparecidos, todos y todas jóvenes de una generación comprometida con la realidad de su tiempo, y que justamente lo que tenían como denominador común es que habían sido secuestrados con sus hijos o hijas, o las mujeres embarazadas, y que son nietos y nietas, en algunos casos que ya encontraron las abuelas, que a los que ya se les restituyó su identidad, y otros y otras que no. Así que también mirábamos esas imágenes y nos encontramos con el hijo de Chicha Mariani y Poschi y Diana, sí. que cuya hija Clara Naí aún no ha sido restituida. Así que bueno, no es menor que un encuentro de estas características para hablar de lo que estamos hablando tenga lugar en ese predio en donde uno se encuentra con la materialización, podemos decir, de la memoria. Y el 24 de marzo, decíamos, además de la marcha y de todas las movilizaciones que va a haber a lo largo y a lo ancho del país, también en la iglesia Santa Cruz a las 11 de la mañana se va a hacer un homenaje a los desaparecidos, y luego de la marcha
está, como siempre, Anita, el encendido de la silueta en el Atlético, en el lugar que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio llamado Club Atlético. Esto va a ser entonces el viernes 24 de marzo a las 19:30 en Paseo Colón y Cochabamba. Porque Paseo Colón, sí, la silueta está justo en la esquina de Cochabamba, exactamente. El predio está entre Cochabamba y San Juan, pero la silueta está más para la esquina de Cochabamba. Y se convoca entonces en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, dicen, nos volvemos a encontrar para encender la silueta en homenaje a las personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, 1976-1983, a 40 años de democracia, nunca más. Bueno, eso es un acto que al igual que la marcha se realiza todos los años, y que realmente es impactante, y yo invito a los que estén por ahí que se acerquen. Es muy fuerte ir sobre todo lo veo yo, cada uno es de su lado, ¿no? Porque ahí también muchos sobrevivientes y familiares prenden una antorcha, pero ir con las nuevas generaciones y que ellos puedan subir y encender ahí la antorcha, se me hace también muy significativo, ¿no? En ese lugar, donde estuvo nuestra conductora Ana María Careaga, con 16 años, embarazada, cumplió 17 años ahí, pero es muy fuerte estar ahí parado y ver que eso fue hacia abajo, ¿no? Un sótano de un edificio que era el edificio de la Policía Federal, que se tiró abajo así tal cual estaba. Para mí es una muestra también de la impunidad que ellos creían tener, porque no se preocuparon por vaciar nada, simplemente lo tiraron abajo para construir la autopista. Y cuando se empezaron con los testimonios a reconstruir la historia y se decidió socavar ahí, ¿no? Y empezar con las primeras excavaciones, se obtuvo muchísimo material. Y ahora se está avanzando, se requiere toda una estructura para continuar, pero se está avanzando para que se puedan llegar hasta donde estaban las celdas, ¿no es cierto? Así es, y es muy importante esto que decís de las y los jóvenes, ¿no? La importancia de que llegue a las nuevas generaciones. Hoy conversábamos un poco de esto con otro amigo que estuvo ahí en la actividad, Rodolfo Rapetti, la importancia de que esta reconstrucción, esta reposición, podemos decir, del relato de lo sucedido durante los años de la dictadura, esta reposición en la historia, este rompecabezas al que, como decimos siempre, todavía le faltan muchas piezas, pero también se avanzó muchísimo. Yo cuando te escuchaba, Anita, recordaba cuando vos decías el trabajo que se hizo de recuperación de objetos y de recuperación del sitio y continuar las excavaciones para seguir encontrando las pruebas. Recordaba que uno de los objetos hallados fue una pelotita de ping-pong, y la importancia, el efecto que tiene eso. Hay un testimonio de un compañero que estuvo secuestrado ahí, escuchaba eso que resulta tan extraño en un lugar de muerte y de horror, se exilió, y cuando años después volvió del exilio, hizo una visita al sitio, se encontró con los objetos expuestos y vio la pelotita de ping-pong. Tuvo una impresión muy fuerte, porque él decía, no puede ser que jueguen al ping-pong acá. Él pensaba que era una alucinación y siguió teniendo pesadillas con ese sonido siempre, y por primera vez en el encuentro, en la materialización de esa pelotita, no sin contenido, sino precisamente cargada de relato, pudo, yo lo digo de esta manera, pudo dejar de tener pesadillas, es decir, le dejó de rebotar la pelotita de ping-pong en la cabeza. Vos sabés que en ese mismo orden de cosas, hoy acompañamos a estas amigas, compañeras de Colombia, a una visita al Museo del Casino de Oficiales en la ESMA. La visita la hicimos acompañados por la directora de Relaciones Institucionales del casino, Antonella Di Bruno, y algunos sobrevivientes, entre los cuales estaba
la que llevaba más la voz cantante fue Miriam Lewin. Hacia el final de la visita, un señor que estaba acompañado por su hijo se quebró y empezó a agradecer y a llorar por lo que la potencia de lo que había vivido en esa hora y pico de visita y la transmisión de los testimonios de los sobrevivientes, y estaba sumamente emocionado y estaba muy afectado y prometió que iba a volver con el otro hijo que tiene, porque había venido a acompañarlo a su hijo, que tenía que hacer un trabajo para el colegio. O sea, bueno, ahí está la importancia de esa convocatoria, porque el hombre vino acompañando a su hijo que tenía que hacer un trabajo para el secundario, y entraron a la visita y quedó tan impactado que prometió que iba a traer a su otro hijo para que también recorra el casino y se entere de qué fue lo que ocurrió. La importancia, ¿no?, de que se cumpla, digamos, la ley de educación, porque convengamos que el 24 de marzo está dentro de la currícula. Lamentablemente hay algunos docentes que no lo tratan, pero cuando los docentes tratan esto, mandan a hacer trabajos, tocan estos temas, suceden cosas extraordinarias. Esto que cuenta Oscar, o sin ir más lejos, en Melincué se recuperaron los restos de 2 personas desaparecidas, una pareja de desaparecidos, Cristina Salcieta e Yves Domergue, gracias al trabajo de unos alumnos de secundaria en el Día de la Memoria, ¿no?, de una maestra que también incentivó. Entonces, es muy importante esto de la educación. A mí me encanta cuando se suman las nuevas generaciones. Hoy a la mañana, en madrugadas acá en Caput, que está a las 8 de la mañana, el programa de 2 chicas jovencitas también estuvieron con Lautaro Brodsky, conversando de estos temas, que también es un pibe re jovencito, ¿no? Entonces está muy bueno ir sumando esas voces y que ellos aporten sus visiones. Totalmente. Un avisito más de lo que va a ocurrir mañana. A las 10:30, en la estación, en la plaza que está frente a la estación Remedios de Escalada, Irigoyen al 6300, en lo que se llama el Espacio de la Memoria Carlos Gustavo Cortiñas, hay una convocatoria que dice: hagamos realidad lo de Neruda. Podrán cortar las flores, pero no detener la primavera. El que pueda traiga flores y una botella de plástico para usarla como florero. ¡Qué lindo! La convocatoria de Raúl Alderete del Movesol, un gran compañero que inauguró ese espacio, Gustavo Cortiñas, con la presencia de, por supuesto, Norita Cortiñas. Y antes de ir a la tanda, justamente en función de lo que comentábamos de las visitas, en este momento, en el marco del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, se está organizando una visita cada media hora, precisamente para que la gente que circula por el lugar pueda acceder a conocer lo que fue el Casino de Oficiales, que fue el lugar destinado a... y la gran mayoría, porque nosotros nos hicieron una visita especial, pero el público en general hacía una fila, una cola para entrar a la visita. La gran mayoría eran jóvenes. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerlos otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Noticias. Política. Estamos peleando día a día por recuperar a Argentina en un presente muy complejo. Así lo aseguró el presidente Alberto Fernández, quien destacó además que en cualquier rincón de la patria está el Estado presente. El jefe de Estado lo dijo al encabezar la denominada Marcha Blanca por el regreso del tren que une Palmira, en la provincia de Mendoza, con la ciudad de Buenos Aires, después de 30 años sin ese servicio. Así como el tren lo estamos recuperando,
Estamos peleando día a día por recuperar a la Argentina en un mundo muy difícil, en un presente muy complejo. Cuando creíamos que ya había pasado la pandemia, que la guerra quedaba atrás, apareció una sequía que nos afectó muchísimo. Pero no paramos, Seguimos adelante, seguimos poniendo fuerza, seguimos construyendo escuelas, poniendo en pie universidades, construyendo hospitales, mejorando las vías viales, las rutas. Sociedad. Jaime Persic participó de la primera Mesa Nacional de Jóvenes en la Educación Técnico-Profesional. En ese marco, el ministro de Educación de la Nación instó a duplicar la cantidad de estudiantes que concurren a las escuelas técnicas. Agregó que el gobierno invierte en escuelas, en becas, en mochilas técnicas y en infraestructura porque considera que la educación es un eje central. América Latina. López Obrador tildó de calumnias el informe crítico de Estados Unidos sobre derechos humanos en México. El mandatario respondió de este modo a la publicación que señala que hay reportes creíbles en México de homicidios arbitrarios de la policía y el ejército, de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. López Obrador aseguró que en México no hay masacres y que en el país el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Los viernes de 20 a 22 horas. Bote a Tierra. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, los viernes de 20 a 22, en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Bueno, y ha tenido lugar un acontecimiento impresionante. Yo, tal vez, como me caracterizo por ser un poco exagerada, al menos me dicen que soy exagerada, pero creo que en esta ocasión no. Casi que fue como una segunda, fue por lo menos revolucionario para la revolución lo que sucedió en Cuba, ¿o no? El coloquio Patria. Yo creo que sí, que fue revolucionario para la revolución y para nosotros, la verdad. Esto fue, a ver, para poner en contexto a la gente, estamos hablando del coloquio Patria. Y quiero terminar de decir esto. Patria y punto. Patria y punto, y que ahí tuvimos una representación especialísima de esta casa y de este programa. Entonces, Anita Fernández nos va a contar de experiencia propia qué fue lo que pasó con el coloquio Patria. Bueno, ahí tuve el placer de estar en representación de Caput, en representación de Mujeres al Sur también. Les mando un abrazo a mis compañeras cubanas. Voy a aclarar porque Oscar decía Patria y punto. Y eso está bueno porque a veces uno lo ve escrito y dice, es un error de tipeo, pero no. Es Patria y punto porque fue lo que dijo Martí, ¿no? Esto fue el 14 de marzo porque es el Día de la Prensa Cubana, el Día del Periodista en Cuba, y es en homenaje a la fundación del periódico Patria, punto, porque justamente Martí dijo eso cuando le puso ese nombre, porque dijo Patria y punto. Fue muy, muy interesante lo que sucedió ahí. Es la segunda vez, recuerden que el año pasado estuvimos en el coloquio Patria, fue la primera vez que se hizo, esta es su segunda edición. También fue en la Casa de las Américas, igual que la primera edición, y buscó articular la comunicación política de proyectos antiimperialistas de 14 países, en este caso, nos vamos ampliando, el año pasado había algunos menos, vamos fortaleciendo las estrategias conjuntas contra el bloqueo a Cuba, que también es un bloqueo a nuestra información, ¿no? O sea, ese bloqueo a Cuba, que es un bloqueo
económico, pero también comunicacional, también es un bloqueo para el resto del mundo. Y justamente por eso en esta segunda edición se puso mucho hincapié con el bloqueo en Internet, ¿sí? Que complica todavía más, la verdad, la vida de los cubanos, su desarrollo tecnológico, cultural, científico, social. Les voy a decir algo muy elemental. Nosotros viajamos por nuestra línea aérea de bandera y cuando querés entrar para ver cómo está todo, para hacer el check-in, para lo que sea, no podés ingresar a la página porque está bloqueada. Ni lo deben saber acá, ¿no? O sea, porque es un servidor que andás a ver dónde está, pero bueno, yo tenía que pedirle a algún compañero en Argentina que chequee mi pasaje. Y eso sucede con un montón de cosas. Los cubanos igual acceden, pero usando VPN. Nosotras como Mujeres al Sur, por ejemplo, tenemos bloqueado el Spotify, tenemos bloqueadas plataformas de Google, de podcast y demás. Y también para poder hacerlo lo tuvimos que abrir desde otros países para poder usar esas plataformas. Entonces esas son una de las cosas que se trabajaron ahí, con un cierre magistral, que eso fue, creo yo, lo revolucionario, porque en la Universidad de La Habana, de donde salió la carrera, podemos decir la carrera política de Fidel, ¿no? Donde él se formó y donde dio también su último discurso público en Cuba, ahí se hizo un videomapping con también microproyecciones, con la historia, con pedacitos de historia, íconos de Cuba, bueno, el videomapping en lo que es el frente de la universidad, que es impactante, mostrando sucesos históricos de Fidel, de esta formación, y la voz y la también del bloqueo de un montón de referentes cubanos e internacionales. Tal cual. Como Silvio Rodríguez, como Chomsky. Hicimos los deberes. AMLO. Lo vimos, Anita. Pero bueno, Anita se destacó especialmente. No, quizás debiéramos hacer un programa especial dedicado a lo ocurrido ese día, esa semana, digamos, esos días en Cuba. Pero quiero recomendar fervorosamente una nota que escribió María Fernanda Ruiz en la contratapa de página 12 del lunes pasado, que da cuenta, hace un bellísimo raconto y muy exhaustivo de todo esto que ocurrió, y que termina de esta manera. La vida. En pleno comando de transmisión del acto trabajó intensamente Anita Fernández, nieta de Esther Balestrino de Cariaga, madre de Plaza de Mayo, desaparecida por la dictadura militar argentina. Anita fue torturada en el vientre materno. Ella y su madre sobrevivieron y viven en la lucha compartida. Le diagnosticaron a los 19 años que, producto de la tortura intrauterina sufrida, no podría tener hijos. Pero Anita tuvo 2 hijos que miraron el acto desde Buenos Aires, orgullosos de su mamá y de su abuela. Bueno, me emocioné. Dejamos que el público haga su tarea, busque el evento, lo mire y hacemos un especial, pero mandémosle un fuerte abrazo a María Fernanda Ruiz, porque fue fundamental ella y muchas otras personas para que este evento se pudiese realizar. Bueno, un fuerte abrazo para Fernanda, querida, que la podemos invitar a ese programa especial. Fernanda, exactamente. Bueno, y tenemos en este programa, hablando de invitadas, en este programa que es un poco acelerado, porque estos días son que venimos muy intensos, mamá. Son tan acelerados que les cuento a las invitadas antes de presentarlas, pero algo ya adelantamos, que Oscar dijo, venimos cargados de energía en estos días, y yo dije, y eso que está sin comer, así que bueno, nuestras invitadas están en la misma situación. ¿Por qué? Porque hemos tenido un día súper intenso de muchas actividades que seguirá mañana, que ya anunciamos las actividades de mañana, pero justamente en función del 24 de marzo y de estas jornadas intensas de memoria, verdad y justicia, tenemos acá con nosotros en el programa y en Argentina
A Luz Marina Monzón Cifuentes, abogada colombiana, defensora de derechos humanos, que es la directora saliente de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, ha hecho un trabajo enorme del que ahora vamos a hablar, y a Constanza Ramírez Molano. Oscar ya adelantó algo de la tarea de Constanza, y también que es presidenta de la asociación Otras Voces, justamente contando la actividad que hicimos hoy, y contarás también un poquito de la actividad de mañana para volver a invitar a las personas, pero queríamos decir que no es casual que en esta semana y este mes de la memoria, y en esta semana tan cercana al 24 de marzo, estén acá compañeras que vienen de Colombia. El denominador común que une a nuestros pueblos y a estos pueblos es el flagelo de la desaparición, y en Colombia es una práctica que continúa hasta nuestros días. Tengo en mis manos el informe consolidado de gestión 2018-2023 de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es un informe muy grande, muy frondoso, que justamente de lo que da cuenta es de 5 años de trabajo en algo que yo llamo una misión prácticamente imposible. Enormemente agradecidos, Luz Marina, de que estés acá con nosotros, con nosotras, y contanos un poco, así en resumidas cuentas, en esta rendición de cuentas, un poco esta experiencia de la unidad. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación, y de darme la oportunidad de compartirles un poco lo que fueron estos últimos 5 años al frente de una institución inédita en la institucionalidad de Colombia, pero también novedosa en términos de lo que es la búsqueda de las personas desaparecidas a nivel global. En general, la búsqueda está asociada o vinculada, dependiente del proceso judicial, y la impunidad es algo que es permanente aquí, en cualquier otro lado, que para poderla remontar hay que hacer grandes esfuerzos, y si la de búsqueda depende de que se supere la impunidad, muchas veces la búsqueda no tiene ningún lugar. Entonces, que el acuerdo de paz haya dado lugar a la existencia de una institución, o al compromiso de crear una institución para que se encargue de manera humanitaria y extrajudicial de la búsqueda sin renunciar al derecho a la justicia por parte de las víctimas, me parece que es algo muy digno de reconocer a la lucha de las víctimas, y para mí un honor haber podido liderar la creación y el establecimiento de una institución que al cabo de 5 años no solamente deja una institución establecida, sino más de 200 personas en el territorio trabajando con las víctimas, con una visión de búsqueda consistente con lo que es la desaparición forzada en Colombia, que es un hecho masivo, sistemático, generalizado y extendido a lo largo de todo el país, todo el territorio del país, durante más de 4 décadas. Así que pues muy honrada y muy satisfecha de haber prestado este servicio a la humanidad y a la defensa de derechos humanos, que es mi compromiso. Efectivamente, como bien decís, Luz Marina, un compromiso con la humanidad. Es una tarea humanitaria que efectivamente nos convoca y que tiene varias aristas, entre ellas cómo implicar a la sociedad, ¿no?, de esta tarea justamente que la concierne, porque decimos siempre que los delitos de lesa humanidad y de genocidio ofenden, lesionan la condición humana, y muchas veces la sociedad, por el terror que implica la desaparición, por cómo se falsean los hechos a través de los medios hegemónicos, etcétera, la sociedad no quiere ver o quiere no ver. Tu tarea, Constanza, tiene mucho que ver con visibilizar la desaparición. Contanos un poquito. Bueno, Ana María, muchas gracias por la invitación. Anita, Oscar, un gusto estar aquí en Radio Caput acompañándoles. La tarea de conversar, dirigirnos a la sociedad para hablar sobre el flagelo de la desaparición forzada, surge a partir de un trabajo que inicié con una organización de familiares de víctimas de desaparición, que permanentemente estaban diciendo que les dolía mucho ver cómo la sociedad indiferente, la expresión que usan, creen que el problema de la desaparición forzada es un problema únicamente de la familia del desaparecido.
O sea, es una cuestión que es muy importante de pensar, es cómo contarle a la sociedad que la desaparición forzada de personas nos afecta a todos. Y bueno, ahí surge una idea, la creación. Bueno, voy a contar una anécdota, es por qué empecé yo a trabajar con arte. En el 2003, Luz Marina y yo vinimos a Buenos Aires, fue en 2003. Bueno, compramos el álbum de Mercedes Sosa, el último álbum que ella hizo, y ahí tiene una canción que se llama El Ángel de la Bicicleta. Cuando escuchamos El Ángel de la Bicicleta, nosotros pensábamos, lo que nos generó esa canción fue la pregunta de ¿y esta historia qué es? Buscamos en Google de qué se trataba, y ahí yo me di cuenta de la potencia que tiene el arte para transmitir esta información que te lleva a preguntarte ¿esto qué es? Ese fue el inicio de mi trabajo a través del arte como una manera de transmitir estos mensajes de una manera que la gente casi que ni se da cuenta que le estás contando eso. Y eso fue lo que hicimos o lo que he hecho desde la organización en la que trabajo desde el 2015, que se llama Otras Voces. ¿Cómo hacemos pedagogía hacia la ciudadanía a través del arte? Pedagogía es cómo se transmite un saber o un conocimiento de una manera que esas personas que reciben ese mensaje lo quieran recibir. Cómo edulcorar la píldora para que se la traguen y luego ya tengan la información y no puedan decir no sabíamos que había desaparecidos en Colombia. Esa es la manera como lo hemos hecho a través del arte, porque es una manera que baja como la defensa de los espectadores, y podemos transmitir este mensaje de que la desaparición forzada nos afecta a todos. Y nuestro lema es: la desaparición de una sola persona afecta a todo el conjunto de la sociedad. Eso es algo que hay que entender. Hoy compartimos una mesa con Constanza y con Luz Marina y con la directora de Claxo y Norita Cortiñas, y pensábamos, justamente se habló sobre la realidad latinoamericana y la importancia de la patria grande. El pueblo argentino, digamos, determinados sectores que siempre están atentos a esta realidad, fueron muy solidarios, y la verdad que nos pusimos todos y todas muy contentos con el triunfo de Petro. ¿Qué posibilidades, así muy cortito, porque ya tenemos muy poco tiempo, cómo ven ustedes esto en relación a este flagelo de la desaparición? ¿Qué posibilidades? Y no solamente eso, ¿no?, de gobernar en estos gobiernos que puede ganarse el gobierno, pero estamos lejos de ganar el poder. Bueno, yo creo que hay que asumir que se ha accedido al poder, y esa es una realidad que no se puede negar, y que es una realidad no solamente que no se puede negar, sino que es un logro después de nunca haber tenido un gobierno de esta naturaleza en Colombia, y habiendo trasegado por todo lo que hemos trasegado en términos de debilidad democrática. Me parece que es algo que hay que reconocer, honrar y aprovechar como oportunidad, porque creo que lo que muestra el triunfo de Gustavo Petro en la presidencia es, por un lado, la oportunidad que tuvieron las grandes comunidades en sus movilizaciones de poner sus quejas en la agenda pública e incidir en la elección de un presidente con una perspectiva política distinta, que incluyera la agenda de reclamaciones históricamente postergada. Esa es una realidad, pero como bien dice Sana, el tema no es suficiente con que ganes las elecciones. La democracia se construye día a día y se enfrenta a desafíos enormes en el día a día, y quienes han ejercido el poder tradicionalmente no están dispuestos a renunciarlo, así hayan perdido unas elecciones. Entonces creo que ahí hay unos desafíos importantes al que nos enfrentamos todos los días, pero que creo que yo tengo la esperanza de que el asunto no es de Gustavo Petro, el asunto es de toda la sociedad, y eso es lo que es el reto.
Eso se veía un poco en la película que pasaron hoy, en donde la sociedad se organiza, ¿no? Ahí con Eric Domergue y con Gustavo Lema, ahí en el CCC, de donde vienen. Les agradecemos mucho. No sé, Constanza, si vos querés agregar algo más. No, pues agradecerles mucho el espacio para poder compartir estas reflexiones y bueno. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Van a seguir participando, no es la primera vez que estuvieron, pero esta vez están de cuerpo y alma. Reiteramos la invitación para concurrir mañana a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU-UBA, a las 9 de la mañana en el aula 43 del pabellón 3 de la ciudad universitaria, en donde van a poder participar de vivificar y pendular narración textil. Dos cosas más. Una, lo de la costa. Sí, el día 27 de marzo, el lunes, en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y conmemorando un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la cátedra abierta, el Instituto Superior de Formación Docente de número 89, Dr. Relé Favaloro, situado en Entre Ríos 555 de la localidad de Mar de Ajó, a las 16, invita a un acto que se realizará la presentación de la cátedra por parte del equipo directivo de la institución, representados por distintas autoridades, y habrá un panel titulado Educación, Derechos Humanos y Democracia en Argentina y América Latina, Desafíos y Perspectivas, del cual participarán Franco Boyano, de Familiares y de Detenidos y Desaparecidos de la Costa, Isabel Cerruti y Tomás Fernández, de Sitio de Memoria Olimpo, Ana María Careaga, del Instituto Espacio para la Memoria y conductora de Radio Caput, y Guillermo Mogilner, de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de General Madariaga, Constanza Ramírez, de Otras Voces Colombia, y Luz Marina Monzón, exdirectora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Colombia. Queremos hacer llegar nuestra solidaridad a la gente que trabaja en derechos humanos en Mendoza, porque sufrieron un atentado de un grupo de gente que nombran como fanáticos religiosos, que atentaron contra una exposición, una obra feminista. Hemos repudiado el hecho, los compañeros están denunciándolo, vamos a volver sobre este tema. Les mandamos un saludo solidario a Pablo Seidel y los compañeros de allá, y vamos ahora a nuestros seres queridos. ¡30.000 desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Y hoy recordamos a los detenidos desaparecidos colombianos en Argentina. Vamos a nombrar a Washington José Barrio Fernández, que era militante de Tupamaros, uruguayo, vivía en Uruguay, fue secuestrado en La Plata y tenía 22 años. Alonso Durango Londoño, que militaba en Tucumán, donde fue secuestrado y tenía 24 años. Álvaro Herrera León, que era de la Juventud Universitaria Peronista de la UBA, fue secuestrado en Buenos Aires, tenía 24 años. Jairo de Jesús Herrón Fernández, era médico, fue secuestrado el 24 de mayo del 77, tenía 24 años. Y también una compañera colombiana detenida desaparecida, Berta Lucía Restrepo, que era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, fue secuestrada el 26 de julio de 1976 y tenía 36 años. Presentes. Antes de despedirnos, les quiero recordar que el 24 tenemos una transmisión especial en Caput. Vamos a cubrir la marcha, vamos a recibir muchos mensajes, vamos a hablar con mucha gente. Así que el viernes 24 de marzo, desde las 10 hasta las 20, transmisión especial de Caput en el Día de la Memoria. Y nos vamos con una canción de La Era está pariendo un corazón, pero porque estamos hablando de una nueva era pariendo un corazón. ¿Algo así era? Sí. ¿De quién? De Silvio Rodríguez. Chau, chau. Hasta el miércoles que viene. Besos a todas, a todos y a todes.
A ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo